En esta ocasión vamos a inclinar nuestro rostro para continuar con la parte que sigue. Oremos. Querido Padre y Señor que estás en los cielos, vamos en estos momentos, Señor, a estudiar tu palabra. Te rogamos que tu Santo Espíritu, oh Señor, nos dirija y nos ayude a entender. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, el tema que vamos a estudiar, vamos a compartir, es cómo entender las Escrituras. Necesitamos entender, esto es muy importante entender, y vamos a ver en este estudio cómo dice Dios que esto sucede. ¿Cómo entender las Escrituras? Jesús dijo algo con relación a la Escritura, con relación al estudio de las Escrituras. Él dijo algo muy importante. Muchos quizás lo malentienden, y en esta hora, y lo hemos estado estudiando, hemos estado mirando un poquito de esto, pero vamos a repetir antes de entrar a profundo al estudio. ¿Cuántos conocen este verso de memoria? ¿Se puede ver bien? ¿Cuántos lo conocen de memoria? Hermano, ¿puedes recitarlo? Amén. Escudriñar las Escrituras. Quizás tenemos diferentes versiones aquí y allá, ¿verdad? Pero la esencia es la misma. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Saben que a mí me gusta un poquito otra versión. A veces cuando usted estudia es bueno tener más de una versión, si es posible, y comparar las versiones. Y me gusta mucho la versión, Dios habla hoy en este sentido, porque cuando usted lee el 40 hace más sentido que cuando lee la Reina Valera. Dice, voy a parafrasear, no la tengo enfrente, dice, ustedes escudriñan las Escrituras porque ustedes cuidadosamente, dice cuidadosamente, con mucho cuidado, porque ustedes piensan que en ellas tienen la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y qué dice el 40? Y vosotros no queréis venir a mí para tener vida. ¿Vemos cuánto sentido hace? Él está hablando con los fariseos, hermano Tony. ¿Habría que decir a los fariseos que escudriñaban las Escrituras? ¿O escudriñaban ellos bastante las Escrituras? Ellos le escudriñaban. Por cierto, cuando Jesús hablaba con los fariseos, Él no hablaba como nosotros hablamos aquí. Dice, ok, vamos a leer 1 Corintios capítulo 9, versículo 10. Abran sus Biblias. Todo el mundo lee 1 Corintios capítulo 9, versículo 10, porque muchos de nosotros no nos sabemos 1 Corintios capítulo 9, versículo 10 de memoria, ¿verdad que no? Y mucha de la Biblia no la conocemos de memoria. Los judíos se memorizaban mucho de la Biblia. Y cuando Jesús hablaba con los judíos le decía, escrito está. Y ellos sabían lo que le estaba diciendo. Y le decía, ¿no habéis leído? ¿No habéis leído? Y cuando él les citaba la Biblia, ellos no andaban con un rollo debajo del brazo todo el tiempo y déjame abrir el rollo. No. Ellos, muchos de los pasajes de la Biblia lo tenían memorizado. Entonces, cuando él dice, ustedes escudriñan las Escrituras, tenemos que entender aquí que, y a la Reina Valera dice, escudriñar, como si fuera un mandato. Pero al entenderlo desde el punto de vista del versículo 40, nos damos cuenta de que ellos sí escudriñaban, pero el problema de ellos era que ellos no querían venir a Jesús. ¿Y de quién da testimonio Jesús? A las Escrituras, perdón. De Jesús. Si yo estudio las Escrituras para discutir con mi hermano, ¿de qué me sirve? De nada. Si yo estudio las Escrituras para decir que yo sé mucho, ¿de qué me sirve? De nada. Ahora, si yo estudio las Escrituras para encontrar vida eterna, ¿a quién estoy buscando? A Jesús. Y Juan capítulo 17, versículo 3 dice, empero esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La vida eterna no consiste en una cosa, o en tener una cosa, sino consiste en tener una persona. Y esta persona es Cristo Jesús. A ver, hay un verso que todos conocemos de memoria. Qué bonito sería que conociéramos más versos de memoria. Pero hay un verso que todos conocemos de memoria, que es Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta mañana estudiábamos, con el hermano Galvar, estaba haciendo una presentación acerca de el tema de
el estado de los muertos. Muchas personas piensan que los muertos siguen, ¿qué? Viviendo. Y yo les voy a decir algo aquí los que estamos reunidos, la mayoría conocemos, hemos estudiado, y sabemos que la Biblia dice que los muertos, ¿qué? Nada saben. ¿Dónde están? Mi papá falleció en el año 1998. ¿Dónde está mi papá? Según la Biblia, ¿está en el cielo? ¿Está en el infierno? ¿Está en el purgatorio? Bueno, el limbo lo dejan para los niños, ¿verdad que sí? O sea que ahí no caen los adultos. Pero el limbo, según la tradición, es para los niños. Pero ¿se menciona un limbo en la Biblia? ¿Un purgatorio en la Biblia? O sea, nos damos cuenta que eso son tradiciones, eso no es de la Biblia. Y si vamos a tomar las creencias de la Biblia, bueno, eso no cabe con lo que dice la Biblia. Entonces, la palabra de Dios claramente dice que la vida eterna consiste en conocer a Dios. O sea, en otras palabras, yo no tengo vida eterna, naturalmente hablando, ¿verdad que no? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, que yo no la tengo por naturaleza. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la dádiva de Dios dice vida eterna en Cristo Jesús. O sea, cuando una persona muere, no sigue viviendo. Dice la palabra de Dios, los muertos no alabarán a Jehová, ni los que descienden al Seol. Entonces, tiene algo interesante, porque si los muertos se van al cielo y no alaban a Jehová, ¿qué están haciendo allá? Algo muy importante. Algo muy importante. Tan importante que es la piedra central de las enseñanzas del diablo. ¿Quieren que le diga, con la Biblia me muestre por qué es la piedra central de la enseñanza del diablo? ¿Cómo comenzó todo? A ver, ¿quién se acuerda cómo comenzó el problema aquí en este mundo? Alguien me diga. ¿Qué le dijo Dios a Adán y a Eva con relación al árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal? Que si comían, ¿qué iba a pasar? Morirían. ¿Y qué le dijo el diablo? Dios dice, te mueres si comes. El diablo dice, no te vas a morir, sino que vas a ser como Dios. Y hoy en día religiones dicen, no, tú no te mueres, cuando tú te mueres, tú subes al cielo. Tú eres eterno, en pocas palabras. Pero la palabra de Dios claramente dice que solamente hay uno que tiene inmortalidad. ¿Quién es? Dios es el único que tiene inmortalidad. Entonces, en las Escrituras encontramos a Jesús. En las Escrituras encontramos la vida eterna. Nuevamente encontramos a Jesús primero porque las Escrituras dan testimonio de Él. Y al encontrarlo a Él, encontramos la vida eterna. Segunda pregunta. ¿Por qué fueron alabados los miembros de cierta iglesia antigua? Una pregunta, hermano Alfonso, ¿verdad que sí? Muy bien. Si yo le digo a usted en esta hora, le digo, por ejemplo, tú no necesitas estudiar la Biblia. Solo escúchame a mí y cree todo lo que yo te diga. ¿Está bien eso? No está bien, ¿verdad que no? Y si de repente yo vengo y te digo algo, hermano Alfonso, mira, yo creo que la Biblia dice esto, no vayas a la Biblia, créeme a mí, y usted me dice, no, yo quiero ver lo que la Biblia dice. Yo estoy mal, ¿verdad que sí? Ahora bien, si yo te presento algo en la Biblia y tú me dices, déjame ver, a ver si eso es así, yo debería ponerme contento. Porque no es lo que yo piense, no es lo que el pastor de la iglesia piense, no es lo que los ancianos piensen, es lo que dice la Biblia, ¿verdad que sí? Y Pablo le sucedió algo así. Pablo llegó a un grupo de personas que ellos al escucharlo, ellos decían, déjame ver a ver si lo que tú dices es verdad. Y él dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Si el asunto es de vida o muerte, y lo es, ¿voy yo a dejar mi decisión en la mano de otra persona? ¿O tengo yo que directamente investigar por mí mismo?
Si es debido a muerte, ¿voy a confiar en alguien más o voy a yo mismo investigar a ver si es así? Acabamos de leer que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Voy a mencionar algo controversial en esta hora. Según la palabra de Dios, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Alguien me dice? Con confianza. Según la palabra de Dios, ¿quiénes son los hijos de Dios? Sí, hermano. Ok. Esto es una señal de que yo le amo, ¿verdad que sí? Ahora, ¿cómo yo sé que soy hijo de Dios? Porque él llamó a los fariseos hijo de vuestro padre, el diablo. Estaba fuerte eso que le dijo, ¿verdad que sí? Está fuerte. Jesús, la palabra de Dios dice, en Juan, dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que no es automático que yo soy hijo de Dios. Yo soy criatura de Dios. Todos nosotros somos criaturas de Dios, pero también Lucifer fue criatura de Dios. ¿Verdad que sí? Todos somos criaturas de Dios, pero no todos hemos aceptado a Dios. Y solamente aquellos que aceptan a Dios, nuevamente, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, le dio el poder de ser hechos hijos de Dios. La pregunta es, ¿quiero yo ser hijo de Dios? Él dice, cree en mí. A los que creen en mi nombre. Y el nombre de Jesús es más que simplemente decir Jesús, Jesús. Es más que eso. Recordemos la historia de un vagabundo que andaba echando demonios en el nombre de Jesús. ¿Y qué le dijeron los demonios? En el nombre decía él, en el nombre de Jesús quien predica Pablo. ¿Y qué le dijeron los demonios? Yo sé quién es Pablo. A Jesús yo lo conozco, yo sé quién es Pablo. ¿Y tú quién eres? Y dice que se echaron arriba. O sea, creer en el nombre de Jesús es más que simplemente mencionar el nombre. ¿Qué significa el nombre de Jesús? ¿Qué significa el nombre de Jesús? A ver, ¿quién sabe? ¿Qué significa el nombre de Jesús? Jesús. ¿Cómo? Salvador. ¿Salvador de qué? ¿De qué? De los pecados. ¿Qué dijo Gabriel? Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En otras palabras, creer en el nombre de Jesús es creer que él me salva de mis pecados. No solamente me perdona, porque eso es el inicio. Es el inicio. Él no solamente me perdona, sino que él me habilita para obedecer, porque él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Una cosa va con otra. ¿Mediante qué comparación se indica que algunas porciones de la palabra de Dios son más difíciles de entender que otras? Hay algunas cosas en la Biblia que son difíciles de entender, ¿verdad que sí? O muchas cosas difíciles de entender. ¿Cuántos se encuentran en el libro de Números? Fácil de entender. Quizás hemos llegado al libro de Números y nos rascamos la cabeza y decimos, oye, ¿para qué fue que Dios puso esto aquí? La mayor parte de la genealogía y aquello, oye, se hace cansón, ¿verdad que sí? Y quizás lo evitamos, le damos la vuelta. Éxodo está interesante. Levítico está un poquito también. Deuteronomio es bien interesante. Génesis también bien fácil de leer. Pero Números es un poquito difícil de leer. Quizás Daniel para algunos sea difícil de leer. Quizás Apocalipsis para algunos sea difícil de leer. Los escritos de Pablo específicamente son, dice, difíciles de leer. Dice aquí, hablando de algunas porciones más difíciles que otras, dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar
¿cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ok, por ejemplo, en Puerto Rico, mangú. ¿Mangú? ¿Mofongo? Mofongo, no hay mangú. El mangú es totalmente dominicano. En Santo Domingo también hay mangú. El mofongo. O sea, el mofongo viene del plátano, el plantain, el verde, el macho. Usted no le da a un baby de 2 o 3 meses mofongo, ¿verdad que no? ¿O sí? ¿Le damos mofongo? O agarramos una tortilla y la partimos y decimos tiene 2 o 3 meses y le damos tortilla a un niño de 2 o 3 meses. ¿Le damos tortilla? ¿Qué se le da a un niño de 2 o 3 meses? Leche. Comida de niños. Pero ¿qué pasa si ese niño tiene 20 años y todavía quiere, ese joven ahora tiene 20 años y quiere todavía seguir tomando leche del seno de mamá? ¿Qué está pasando? Nos preocupamos, ¿verdad que sí? Ya digo, oye, ya eso, algunas mamás pues llegan quizá unos 2 años, 3 años, he escuchado un poquito más, pero quizá yo no soy un experto en esta área, soy experto. Pero vamos a decir, ¿cuántos años sería prudente? ¿2 años máximo? 2 años, ok, 2 años. Pero ya si tiene 20 años, un joven vamos a decir un teenager y todavía que quiere el seno, oye, ¿qué está pasando, verdad que sí? Como que no, ¿verdad? Entonces, para un bebé, la leche es apropiada, ¿verdad que sí? Pero para un adulto, se espera que ya pueda agarrar y comer arroz, comer raíces, comer tortilla, comer vegetales, comer legumbres. Se espera que ya tiene dientes, ya puede comer y todas estas cosas. Igual con la palabra de Dios. Dice que hay cosas en la palabra de Dios que son leche. Acabamos de mencionar Juan 3:16. ¿Quién no entiende Juan 3:16? Está claro, ¿verdad que sí? Dios amó al mundo. Y lo amó tanto que dio a su Hijo para que muera por el mundo, porque el mundo estaba perdido. Y la paga del pecado, dice la palabra de Dios, es muerte. Estábamos todos condenados a muerte. Al enviar a su Hijo, ahora nos da la oportunidad de tener vida eterna. Está fácil de entender, ¿verdad? Está fácil de entender. Pero hay otras cosas que no son tan fáciles de entender. ¿De qué manera se explica mejor esta comparación de la leche y la tortilla? La leche y el mofongo. La leche y es una raya y usted póngale lo que usted quiera allí, ¿verdad? Comparación. ¿De qué manera se explica? Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Nuevamente, es natural que un niño pequeño participe de la leche. Eso es natural, ¿verdad que sí? Alguien decía, recordaba leyendo en un libro, que usted de repente ve un niño pequeñito sentado en una banqueta al frente y los otros niños al frente y él sacándole la lengua allá, ¿verdad? Y peleándose con ellos. Eso es casi parte natural de la niñez, ¿verdad que sí? Pero ¿qué pasa si es un adulto haciendo eso? ¿Cómo se ve? No, tiene problemas, ¿verdad que sí? Entonces dice aquí, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y escuchen lo que dice, para los que por el uso de los sentidos, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Perdón, para los que por el uso tienen los sentidos, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea que, si yo voy al gimnasio a hacer ejercicio, ¿qué pasa si yo voy todo el día al gimnasio haciendo pesas? Y estoy aumentando la cantidad de peso que estoy subiendo. De repente este saco ya no me va a quedar, ¿verdad que no? Ya me va a quedar un poquito así apretado y ustedes van a ver la diferencia. Ahora se ve la diferencia aquí, o sea, porque no está yendo mucho al gimnasio como debería, ¿verdad? Pero si voy al gimnasio y ejercito los miembros, los músculos, ¿qué pasa con los músculos? Se ponen fuertes, ¿verdad que sí? Y de repente cuando yo comencé, yo levantaba 25 libras para hacer curls, para los bíceps aquí. Comenzaba levantando 25 libras y comenzaba 12 repeticiones, 25 libras, 3 veces, y voy, y mi cuerpo se va acostumbrando. Bueno, y ahora doy 12 repeticiones con 30 libras, 12 repeticiones con 40 libras, de repente digo 12 repeticiones con 40 libras, y los músculos ¿qué hacen? Van subiendo. Y oye, está como inflado ese.
y va subiéndola y el cuerpo se va adaptando e incrementando la fuerza física por el uso, por el ejercicio. Es igual que si yo le digo, por ejemplo, a hermano Crescencio, yo no sé si usted corre o va a correr al gimnasio o corre por ahí afuera. ¿Usted corre? Ok. Yo le digo al hermano Crescencio, mañana va a haber un ultramaratón. No un maratón, un ultramaratón. ¿Cuánto más o menos un ultramaratón? Dime uno de esos, unos 50 millas, no sé. Maratón es 42 kilómetros. Bueno, sí, son 26.2 millas aquí. Sí, la cosa. Pero un ultramaratón es más. Más de 50 millas. Bueno, vamos para un ultramaratón, hermano Crescencio, usted y yo mañana. Y vamos a correr ese ultramaratón y vamos a llegar. Ninguno de los dos estamos corriendo. Ninguno de los dos estamos practicando. Ninguno de los dos estamos en condición física. ¿Qué va a pasar con nosotros? Tengan la ambulancia cerca, ¿verdad que sí? Vayan bien cerquita de nosotros con la ambulancia. Porque van a tener que recogernos a la segunda milla. Okay. Bueno, pero el asunto es que las personas que corren un ultramaratón entrenan, ¿verdad que sí? Sería presunción de parte de una persona lanzarse a correr un ultramaratón sin nunca haber entrenado. Hay la historia de un señor, creo que tenía 60 años ya, 60 años, y corrió ¿cómo le llaman a ellos allá en Australia? Corrió un maratón que eran, si no me equivoco, 544 millas. Varios días. 544 millas. Esto es histórico. Y él tenía 60 años. Y cuando él entró, la gente como que lo vio como un chiste. Un chiste. Porque todos los que están ahí son atletas de alto nivel. Los que entraron. Y este viejito entra. Y no digo viejito, perdón. Porque aquí estoy yendo para allá. Y entra. Y cuando él entra, la gente comienza a burlarse. Ellos estaban supuestos, creo que era correr 16 horas por día y descansar 8 horas. Y no sé si era una semana, no recuerdo. Pero comienzan a correr y cuando comienzan a correr, los ultramaratonistas lo dejan atrás. Por cierto, como la liebre y la tortuga. Pero ¿saben una cosa? Él corrió sin parar. Y en el último día, a pesar de que él iba más lento, pero su paso era constante. Sin parar corrió. Algunas personas de lo que estaban mirando rogaron de lo que lo pararan a ese hombre, que lo pararan, porque pensaban que le iba a dar algo y se iba a morir. Y él corrió sin parar. Y en la última noche le pasó a todos. Mientras los demás dormían, él les pasó y ganó el ultramaratón. 544 millas. Cuando, primero, él no se paraba a descansar. Segundo, cuando le dieron el premio, él ni siquiera sabía que había un premio. Ni siquiera sabía que había un premio. Pero ¿saben qué pasaba con este señor? Él se había criado en una granja y tenía ganado, creo que era vacas o algo así. No tenían caballos ni nada de eso para caerle, era a pie todo el tiempo, a pie. A veces corriendo con las vacas por días atrás de las vacas, a pie. O sea que eso no fue de la noche a la mañana. Él había entrenado y desarrollado la resistencia naturalmente. Y cuando él corrió, dice él, cuando yo estaba corriendo, yo me imaginaba que estaba corriendo atrás de las vacas, si no me equivoco, dice, y que una tormenta me estaba atrás de mí. Eso era su motivación. Su motivación. Entonces, muchos de nosotros pensamos que vamos a adquirir el conocimiento sin ejercitarnos. Necesitamos ejercitarnos. Necesitamos ejercitarnos. Dice claramente por el uso de los sentidos. ¿Qué escrito se dice específicamente que contienen cosas difíciles de entender? ¿Qué escrito? ¿Quién sabe? En la Biblia alguien dice, las cosas que fulano escribió, hay cosas difíciles de entender. ¿Quién sabe quién es esta persona? Pablo, miren lo que dice aquí. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Miren lo que dice.
las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Ok, los indoctos y los inconstantes. Voy al gimnasio hoy y fui mañana y ya no voy por 2 meses. ¿Cómo se hace el corredero a principio de año para las proposiciones de que voy a perder peso? Algunos de nosotros lo hemos hecho, ¿verdad que sí? Hemos hecho esas decisiones. Yo voy a perder peso, esta es mi meta para este año. Y vamos, el gimnasio está lleno a principio de año y la gente llegando. ¿Y qué pasa como va pasando el año? Es difícil mantener la constancia. Proponerse y continuar, y continuar, y continuar, y continuar, pase lo que pase. Los indoctos, me llama la atención esta palabra, porque cuando hablamos de docto, alguien que sabe, ¿verdad que sí? Alguien que conoce. Podemos hacer un paralelismo y decir un doctor. O un pastor. Y en nuestra cultura, en los peldaños educativos, tenemos que el nivel más alto que alguien puede alcanzar de educación, ¿cuál es? Un doctorado. Usted tiene, por ejemplo, un certificado, tiene un asociado, tiene un bachillerato, tiene una maestría, tiene un doctorado. Y aquí dice que los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. O sea, en otras palabras, nosotros deberíamos ser doctores en relación de estudiar la palabra de Dios. Si nosotros nos dijeran, es de vida o muerte que agarres este libro, te lo aprendas de memoria y vivas en todo momento de acuerdo a lo que dice este libro, de vida o muerte. Y hay alguien que te está buscando para matarte. Y tu vida depende de si tú vives de acuerdo a lo que dice este libro. Aquí están las guías. Te va a decir dónde esconderte, qué hacer, cómo evitarlo. Todo lo que necesitas, todas las estrategias, tú las vas a saber. ¿Qué haremos nosotros? Es una comparación nada más. Porque el que nos protege es Dios, últimamente. Yo puedo conocer la Biblia de memoria y no me... hay gente quizás que lo conoce bastante la Biblia y no le ayuda. Porque recordemos que yo tengo que centrarme en Jesús. Este es el centro de la Biblia. Si yo estudio la Biblia simplemente por estudiarla, no me sirve de mucho. Si yo estudio la Biblia porque yo quiero conocer a Dios, conocer a Jesús, hacer su voluntad, eso es otra cosa. Otra cosa muy diferente. Si nos dieran eso, nosotros pusiéramos interés en aprender. Pusiéramos interés en aprender porque es asunto de vida o muerte. Es interesante cómo las personas de los niveles militares élite entrenan. Y ellos tienen que entrenar así porque es un asunto de vida o muerte. De vida o muerte. Con el asunto de la palabra de Dios, claramente es un asunto de vida o muerte. Vida eterna o muerte eterna. Now, ¿cómo puedo yo entender a Dios? ¿Cómo puedo yo entender a Dios? ¿Cómo puedo entender lo que Dios me dice? ¿Me lo va a explicar el hermano Crescencio? ¿El hermano Tony? ¿Quién me explica lo que Dios dice? La palabra de Dios. Bueno, pues todos tenemos la palabra de Dios y tenemos cientos y cientos de iglesias. Vamos a ver el ratito, a conversar acerca de cuál es la iglesia verdadera, según lo que dice la palabra de Dios entre todos. Pero ¿cómo puedo yo comprender a Dios? ¿Cómo puedo yo comprender la palabra de Dios? ¿Recuerdan al etíope que venía estudiando la Biblia en Hechos de los Apóstoles? Estaba leyendo, ¿verdad que sí? ¿Entendía? No entendía. Y el Espíritu Santo trajo a alguien, porque por cierto, el Espíritu Santo utiliza a personas para llegar a personas. El Espíritu Santo utilizó a personas para escribir la Biblia. El Espíritu Santo utiliza personas para llegar a personas. Por eso él llama, ¿sí? Para que uno pueda entender la palabra de Dios. Por cierto, es el método que el Espíritu Santo utiliza primordialmente, personas a través de personas utilizadas por Él para ayudar a otras personas, pero Él no necesita
Es nuestro privilegio nosotros ser sus instrumentos. Pero Él no nos necesita. Hay una historia que un día podemos compartir de una persona allá en África. Una iglesia que comenzó creo que eran de los Bush people, de esa gente que está metida hasta lo último. Como un ángel, nosotros vimos la historia con los niños, como un ángel le apareció y le dijo que buscara la iglesia que tenía el libro, que eran 2, pero que realmente eran 9. Creo que eran 2 o 3, que decía así. Es interesantísimo cómo Dios mismo guió a esta persona y hasta aprendió a leer que no sabía. Hay milagros modernos, milagros modernos. Pero solamente hay alguien que puede, como hemos visto, y ese alguien dice aquí, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Quiero conocer a Dios? Yo necesito al espíritu de Dios. Yo necesito al espíritu de Dios. El Señor Jesús nos dice que Él iba a enviar a su espíritu y su espíritu nos iba a enseñar todas las cosas. Todas las cosas. Ahora bien, una pregunta. ¿Quién trajo las escrituras? Y vimos ya esto en un estudio anterior y yo sé que los que están aquí quizás en alguna ocasión han visto esta parte. Pero ¿quién trajo la revelación de la escritura? ¿Quién la trajo? De Génesis a Apocalipsis, ¿quién trajo esta revelación a nosotros? Dice que los hombres de Dios fueron movidos por el Espíritu Santo. O sea que cuando un hombre escribía porque el Espíritu Santo lo movía. A mí me gusta una ilustración. ¿Cuántos de los que están aquí, y me van a perdonar, cuántos de los que están aquí han visto una pintura de Pablo Picasso? ¿Alguno? Hermano, ok. Y para mí no hace sentido. Usted quizás tenga mejor gusto al arte que yo. No sé, usted, ¿cómo lo ve la pintura de él? ¿No están un poquito descabelladas, no? Sí, o sea, hay cosas que no tienen sentido. Lo único que uno ve es los colores bien pintados, ¿verdad? Pero no entiende muy bien. No entiende muy bien. Ok. Para mí, lo que Pablo Picasso pintó, para mí es un asunto descabellado. Nuevamente, quizás los colores, como el hermano dice, por la forma en que lo hizo, pero, o sea, ¿qué es lo que él está diciendo con esa pintura? ¿Verdad que sí? Porque algo él está diciendo con esa pintura. Básicamente, algo está diciendo. Ahora bien, cuando Pablo Picasso pintó ese cuadro, él fue inspirado por algo o alguien. ¿Verdad que sí? Conocemos la idea de inspiración. Alguien fue inspirado y hizo esta obra de arte inspirado en esto o inspirado en aquello. A veces los poetas se inspiran en la novia o en un recuerdo y ellos, sus papás, lo que sea. Ellos escriben o pintan los pintores o componen los músicos inspirados en algo o en alguien. Si yo quisiera preguntarle a Pablo Picasso, Pablo, tengo un hermano que se llama Pablo, por cierto. Pablo, sí. De Picasso es un poco más entendible. De Dalí es lo que no se entiende. Bueno, contamos con Dalí. Pero digo, yo con Pablo Picasso, hermano, me perdonan. Yo no le veo, a lo poquito que he visto de él no le veo, digo yo, oye, ¿qué es esto? Pero Dalí, el primer nombre de él es ¿cuál? ¿Recuerde? Bueno, Salvador, ¿verdad que sí? Sí. Salvador Dalí. Ok. Salvador Dalí. Quizá algunos de los que están viendo también se identifican con nosotros en lo que estamos hablando aquí. ¿Está vivo Salvador Dalí? ¿Está vivo? ¿No cree? Ok, yo no sé. Bueno, no. Si yo quisiera preguntarle a Salvador Dalí o a Pablo Picasso está muerto. Si yo quisiera preguntarle a Pablo Picasso, Pablo, ¿qué tú quieres decirme con lo que tú hiciste aquí? Yo no puedo, porque él está muerto. Y los muertos, por cierto, nada saben. Ya yo no tengo contacto con esa persona para saber cuáles eran sus intenciones al pintar esto. Lo único que puede suceder es que usted ve a la gente culta, podemos decir, parados frente a la pintura, sacando sus propias conclusiones. ¿Verdad que sí? La gente usted lo ve parados frente a la pintura, sacando sus conclusiones. Cada quien saca su conclusión basado en lo que creen que él quería decir, ¿verdad? Algunos llegan a sus armonías, pero en general van a haber discrepancias porque cada quien está llegando a conclusiones. Ahora bien, Pedro
y Pablo el apóstol, no Pablo Picasso ahora, escribió. ¿Cómo le pregunto yo a Pablo qué era lo que él quería decir en las cosas difíciles? ¿Puedo yo preguntarle a Pablo? ¿Por qué no? Porque está muerto y los muertos nada saben. Pero hay un asunto. Lo que Pablo escribió, él lo escribió porque fue inspirado, ¿verdad que sí? Y quien inspiró a Pablo está vivo. El Espíritu Santo. Y déjeme decirle algo. El Espíritu Santo me puede interpretar a mí mejor que Pablo. Porque él fue que lo inspiró. Y cuando él inspiró a Pablo, hay un asunto aquí. Rebeca, cuando Dios inspiraba a los hombres, Él les mostraba, Él les hablaba, pero los hombres no escribían como Dios habla. Ellos escribían como los hombres escriben. ¿Qué pasaría, hermano Tony, si a mí me escriben, Pablo escribe su epístola en el lenguaje del cielo? ¿Puedo yo tener la mínima oportunidad de entenderlo? Absolutamente no. Los hombres no eran el lápiz de Dios. Él los inspiraba. Un ejemplo. Pablo era muy educado, Juan no tanto, Pedro no tanto, y Juan está en la isla de Patmos y Dios le da una visión. Y cuando él ve, él no tiene palabras para explicarlo. Dice, yo vi como un gran monte que caía a la mar. O una estrella que caía al mar. Usted una pregunta. Todos conocemos, estamos más informados que Juan con relación a la astronomía hoy en día, ¿verdad que sí? Con los avances científicos. ¿Puede una estrella caer en el mar? ¿Puede una estrella caer en el mar? Absolutamente no. Nuestro sol es una estrella y una de las más pequeñas. Quiere decir que él está viendo algo diferente, pero las palabras que tiene son esas, ¿verdad que sí? Esas son las palabras con las cuales él puede escribir. Quizás fue un asteroide, quizás fue un meteorito que él vio. Pero él está escribiendo sus palabras. Porque son las palabras que Dios quiere que nosotros escuchemos, porque son las palabras que nosotros vamos a entender. Ahora bien, si yo quiero entender claramente, Juan no es la mejor persona para explicarme. Porque dice que los profetas buscaban e indagaban para saber qué es lo que decía, lo que a ellos le decían. Les doy un ejemplo. Daniel. Una pregunta. ¿Era inteligente Daniel? Uno de los hombres más inteligentes y sabios que ha pasado por el planeta Tierra. La Biblia dice que era muy inteligente, muy sabio en su entendido. Y Daniel vivió en el reino de Babilonia. Manuel Alfonso. Babilonia fue el reino de oro de la civilización, una de las más prósperas que haya existido en la historia. Y cuando Babilonia, un imperio, no un reino, un imperio, que había varios reinos que estaban debajo de ellos conquistaban. Cuando conquistaban, traían a lo mejor de los otros países y lo unían a su gabinete. La crema de la crema, lo llamaríamos. Cuando ellos conquistaron a Judá, trajeron la crema de la crema. ¿Y entre ellos quién estaba? Daniel. Pero hubieron otros reinos que ellos conquistaron. Y entre estas conquistas estaban toda esta gente ahí. Y dice que cuando ellos fueron examinados entre todos, no había como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Pero Daniel era especial en su inteligencia, mucho más que los otros tres, entendiendo en misterios, en sueños. Un hombre muy inteligente. Y saben ustedes que cuando Dios le dio una visión a Daniel, Daniel se quedó pensando. ¿Y saben qué? No entendía. Y Gabriel es un ángel que tiene una misión muy especial. Ustedes no ven otro ángel en la Biblia por nombre. Menciona 2 ángeles en la Biblia y conocemos que Miguel no es un ser creado. Miguel es quien es semejante a Jehová, o sea, está hablando de Jesús. Y esto sería otro estudio. Pero Gabriel ha tenido una parte muy importante que actuar en la historia de este mundo. Se aparece a Daniel, vemos que luego se aparece a María, luego se le aparece a una parte muy importante. Y como que él es como la mano derecha de Jesús, porque dice, yo he enviado mi ángel, dice mi ángel. Muy interesante. Pero Gabriel fue enviado, el Señor le dice, Gabriel, ve y enséñale
ve y enséñale. Y Gabriel viene, mira, esto es así, esto es así, esto es así. Y todavía hay una parte de la visión que Daniel no entiende. ¿Sabes lo que dice Gabriel? Tranquilo, Daniel. Tú vas a morir, tú vas a descansar. Esto es para muchos días. Esto es para muchos días. En otras palabras, el mejor para explicarme a mí no era Daniel, porque él mismo no entendió. El mejor para explicarme a mí, ¿quién es? El Espíritu Santo, porque Él fue quien dio esta visión. Él es el mejor para explicarme a mí. Y gracias a Dios, tenemos al Espíritu Santo porque Él vive. Él está con nosotros. Dice, cuán cabalmente escudriña el Espíritu los tesoros ocultos de la verdad. Cuán cabalmente. A ver qué dice la palabra de Dios. Pero Dios dice, nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Si hay alguien que conoce, ¿quién es? El Espíritu Santo. Porque nosotros creemos que el Espíritu es Dios. En nuestras creencias fundamentales creemos que el Padre es Dios, creemos que el Espíritu es Dios, que el Hijo es Dios, creemos que el Espíritu es Dios. Aunque tengamos esta jerarquía, ellos tres son uno. Muy importante. Creo que estamos casi concluyendo esta sesión. Vamos a ver quizás dos preguntas más. Dice, ¿cuál es uno de los propósitos por los cuales fue enviado el Espíritu Santo? Estamos teniendo este estudio con unos hermanos. Y hay más de un propósito, pero hay uno que es muy especial para nosotros. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora una pregunta. ¿Cuál de los dos es más importante? Están en mayúscula. ¿Qué es más importante para usted, hermano Alfonso? ¿Entender o recordar? Entender. ¿De qué me vale a mí conocer la Biblia de tapa a tapa si no entiendo? Y el Espíritu Santo, su obra es enseñar para que entendamos. También nos recuerda, lo bueno es que Él no nos dice, o te doy una o te doy la otra. Él lo da todo lo que nosotros, si estamos dispuestos, Él nos enseña y nos recuerda a la vez también. Pero es importantísimo el entender. Y sin el Espíritu Santo, aquí se puede parar el pastor. Aquí se puede parar el doctor que venga de Andrews con hay un pastor que dice con su tritorado. Tenga 3 doctorados, 4 doctorados, 5 doctorados, lo que sea. Y puede durar aquí horas y horas y horas tratando de enseñarnos para que entendamos. Y si el Espíritu no está aquí, ¿qué pasa? ¿No vamos a entender? Tan sencillo como eso. Y puede venir alguien con un 2º grado de primaria, usado por el Espíritu, y entendemos. ¿Necesita Dios que yo tenga un tritorado, lo que sea, para Él utilizarme a mí? Si la persona se educa, no es malo. Pablo es una persona educada, ¿verdad que sí? Y Dios lo utilizó grandemente. ¿Saben ustedes que Pablo llegó a Atenas? Sí. Ahí me corrigen. Ya cuando llegan los ciertos años, las cosas, hermano, ya es. Llegó a Atenas. Y él llegó allí y vio, los griegos eran gente muy estudiada, por cierto. Muy estudiada. Uno de los grandes maravillas del mundo es la biblioteca de Alejandría, en Egipto. Interesante. Eso, la educación era muy importante para ellos. Y Pablo llegó allí y él ve todas estas cosas y ve altares por aquí, ve altares por allá y ve un altar que dice al Dios no conocido, al Dios desconocido. Y él comienza en el Areópago a filosofar con ellos. ¿Ganó mucho con filosofar?
Él dijo, yo ya me propuse de ahora en adelante predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Crucificado. Entonces, la persona puede tener un segundo año de primaria. Pero si el Espíritu Santo está utilizando a esa persona, así como Pedro, en un día se van a convertir 3,000. Si el Espíritu Santo está utilizando a esa persona, la gente va a entender. Nuevamente, si la persona tiene un doctorado y también tiene el Espíritu Santo, aleluya, pero el doctorado no reemplaza al Espíritu Santo. No reemplaza al Espíritu Santo para nada. Contrario, traería confusión, más que nada, a la persona sin el Espíritu Santo y con conocimiento. Dice, ¿por qué el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu? La respuesta a esta es, y vamos a parar con esta que está aquí, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede discernir, o no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea que, si yo puedo tratar y tratar hasta el fin del mundo, pero si yo no tengo el Espíritu, si el Espíritu Santo no me está enseñando, yo no voy a entender. Yo no voy a entender. No sé a quién le ha pasado que lo ha llamado loco por creer en la palabra de Dios. ¿Le ha pasado a alguno de ustedes? Fanáticos. Y sucede muchas veces dentro de nuestro mismo medio también. Cuando usted cree lo que dice la palabra de Dios, como la palabra de Dios lo dice, se encuentra que personas de nuestro mismo medio que cree como nosotros, lo va a ver a usted como, oye, ¿perdón? Mira raro a uno, porque las cosas de Dios para el hombre natural son locura. Por cierto, mientras vamos avanzando más hacia los fines del siglo, fines de la era, más raros se van a ver las personas que creen en lo que dice la palabra de Dios. En un mundo donde lo que la palabra de Dios dice es anticuado, donde hay personas que hoy en día ya no creen, siendo religiosos, que el Dios del cielo creó los cielos y la tierra. Personas muy educadas, porque muchas veces la educación y la religión a veces no combinan y chocan un poquito. Y otros creen, sí, Dios creó todo, un espacio de quizás millones de años, qué sé yo. Entonces que ya el sábado no tiene sentido, ¿verdad? Si fueron millones de años, ¿qué sentido tiene el sábado? Pero si fueron 7 días, hace sentido el sábado, ¿verdad que sí? Que es un recordatorio, un monumento de la creación. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las fuentes de las aguas. Que el Señor nos dé su bendición, que nos ayude, que ponga interés en nosotros a estudiar su palabra. Que ponga interés en que nosotros podamos utilizar su palabra como una pesa para hacer ejercicio. Para nosotros reforzar los músculos espirituales. En esta sección que sigue vamos a tener un pequeño servicio de canto, pero antes de vamos a tener una oración. Querido Padre y Señor que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque en tu bondad y tu misericordia, tú nos has dejado palabras claras, Señor. Nos has dado tu palabra, tu revelación. Y todo aquel que quiere, recibe libremente a través de tu Espíritu lo que tú quieres dar. Queremos en estos momentos, Señor, pedirte, oh Padre, que nos ayudes cada día a dedicar tiempo y a ser constantes en el estudio de tu palabra. Amén. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.